Buenas noches. Una emisión de Cronos de Tábano, perdón. Vamos a hacer un programa un poco especial porque hay que bajar un poquito los decibeles con algunas cosas. Este gobierno nos obliga, porque la gente está... tuvo una cosa de confusión. Vamos a empezar por parte. Con el tema de esta insólita decisión de tomar deuda a 100 años, que ahora también hemos descubierto, sí, a ver, nadie descubre nada, todo se sabe, que esto fue un negocio que lo ofrecieron de afuera. Hay que decir una cosa que vamos a sintetizar un poco la situación de la Argentina actual. No es de ahora, viene desde tiempo atrás, preparada con este gobierno a su eclosión, que la Argentina está para el cachetazo. La han dejado para el cachetazo. No tiene ningún margen de maniobra. La Argentina no tiene absolutamente ningún margen de maniobra. Por lo tanto, todo lo que se haga, como se pide de afuera, hay que hacerlo. Entonces, hay un grupo, aparentemente un grupo buitre, que fue el que le ofreció al gobierno le propuso al gobierno hacer este tipo de negocio con la deuda. A raíz de esto, de este tema de esa deuda a 100 años, se empieza a aparecer un montón de gente que habla de la deuda externa, de que no hay que reconocerla, todas las cosas que hay que hacer de la deuda externa. Y es bueno de una vez por todas que, sobre todo para la gente joven, se empiece a hablar un poco, a ver, de qué es esta famosa deuda eterna que tenemos los argentinos, que evidentemente es el problema fundamental de todo esto. Porque en todo esto, cuando hay gente que empieza a hablar de lo que había que hacer, de reconocerla, de no reconocerla, todo un montón de cosas, hay cosas que sospechosamente se empiezan a ocultar. Hay cosas que no se dicen, no de ahora y de siempre, y hay cosas que se ocultan desde siempre. Entonces vamos a hacer un pequeño raconto de lo que es esta famosa deuda eterna y las ciertas cosas que pasaron en el medio, pues se llegó a esta situación terrible. Vamos a dar un punto de partida, quizá desde el momento que sube Perón. Perón, cuando se retira, cuando lo echan en el 55, los libertadores, dejó el país en deuda. En el 48 había pagado el último que quedaba y trabajó sin deuda y quedaron 1.500 millones de dólares de reserva del Banco Central. La deuda actual empieza con la Revolución Libertadora. Se va incrementando y cuando llega Perón en el 73, había poco más de 5.000 millones de dólares de deuda. Él la reduce en los 9-10 meses que está de presidente, la reduce a poco menos de 5.000 y después esa velita la lleva un poco más de 5.000, 5.200, 5.300. Tengamos en cuenta que estamos hablando de valores de 40 años atrás, que no son los valores actuales. Ustedes observen que estamos hablando que los militares la llevan de 5.000 a 45.000 en 7 años y medio, y a De la Rúa le encajaron en un plumazo 45.000 con el mega canje, y Macri toma 60.000 en un año. Estamos hablando de valores completamente diferentes. 45.000 millones en el 83 era una cosa de loco, una fortuna. Alfonsín recibe esta deuda en 1983. Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta, que es que en 1981, y esto también se oculta, en plena dictadura militar, y antes de Malvinas, porque Malvinas fue la bisagra de la dictadura militar. A raíz de la pérdida de la guerra de Malvinas es cuando empieza la decadencia de la guerra militar. Entonces, antes de la guerra de Malvinas, en 1981, el doctor Alejandro Olmos presenta la famosa denuncia de investigación de la deuda. Y recae, y acá pide una de las primeras ocultaciones ocultamientos de este tema, que cae en un juez, que es el juez Anzoátegui, que es quien toma la investigación de la deuda. Entonces después empiezan las politiquerías raras en Argentina, que como el juez Anzoátegui es un juez de la dictadura, bueno, estaba en el 81 cuando Alejandro Olmos presenta, y hay que reconocer a Anzoátegui, que con un gobierno militar presente, con miles desaparecidos encima y un montón de cosas más, el juez toma la investigación de una deuda que había generado el propio gobierno militar, estando aún gobernando Videla y Martínez Dios.
hay que reconocerle a Anzoátegui algún valor para hacer eso. Esto es la investigación de la deuda externa. Yo hablé con Anzoátegui en el año 2001, por ahí, 2000-2001. Hablamos 3 veces con Anzoátegui, en una mesa cortita. La primera vez éramos 8 personas, la segunda éramos 4, la tercera éramos 2 con él. Y hemos sacado un montón de cosas, y ahí me quedaron grabados 2 o 3 cositas que dijo Anzoátegui. Una fue que él detectó 500 ilícitos en la investigación. Son los famosos 500 ilícitos que después dicen que Ballesteros reconoció. Eso en la vida estaba reconocido. Anzoátegui se lo ningunea en esto. Y otra cosa que me dijo Anzoátegui es el famoso tema de la deuda externa privada. Y me decís por qué. Cuando al final del gobierno militar, ya en 1983, cuando Cavallo es funcionario de gobierno de General Viñones, se toma la determinación de estatizar la deuda externa de las empresas privadas, con la excusa de que había habido una devaluación grande del dólar y por lo cuanto estaban pagando mucho más y un montón de cosas así. El negociador con Cavallo es un joven, muy jovencito, Mauricio Macri, con 24 años. Y no es una cuestión de casualidad, sino que el grupo Macri era el grupo más representativo en la época del gobierno militar. Había pasado de tener 7 empresas en 1976 a 47 en 1983. Era el grupo chupador del Estado, dentro del Estado, más representativo, por el cual que tenía quizá mejores pergaminos para negociar este tema. Lo que negociaron con Cavallo fue que el gobierno se hacía cargo, un seguro de cambio, la cosa es muy complicada de explicarla, vamos a hacerla sencilla para que la gente lo entienda. Se entendía que el gobierno reconocía algo así como 70-75% de la deuda. Los seguros tenían que pagar, los privados el 20-25%, el 25-30% de la deuda. Muy bien. Como esta gente son insaciables, siempre lo fueron y lo siguen siendo ahora que están en el gobierno, no me refiero solamente a los Macri, a todo el empresariado argentino, el argentino y el multinacional que está en Argentina, porque de estas salieron todos paraditos. De cada crisis como en Argentina salieron todos paraditos. A mí Anzoátegui me dijo que él tenía registrado en el expediente 9.000 millones de deuda externa privada. Y cuando se traspasa la deuda externa privada al Estado eran cerca de 18.000, casi el doble. Y acá relaciono con otra cosa que me dijo Anzoátegui en su momento, que fue que él, cuando pedía los informes, los pedidos de informes, los exhortos que enviaba, dice, la parte estatal me respondían siempre, los privados no me respondían nunca. Entonces yo lo pensaba, cuando hablábamos con Anzoátegui de esto de que 9 a 18, Anzoátegui me dice, se fueron de rosca, porque lo que querían hacer era cubrir la diferencia que había que pagar ellos, no querían pagar nada. Entonces tenían que pagar un 25 o 30%, entonces querían inflar la deuda para encima no pagar eso. Pero se fueron de mambo, porque encima no solamente inflaron la deuda, sino que la inflaron muchísimo más y hasta ganaron con la inflada de la deuda. ¿Cómo inflaban la deuda? Fabricaban contratos que no habían sido hechos, de sobreprecios, nuevos contratos en el exterior, un montón de cosas así que se hacían, lo que llevaron a 18.000 millones de dólares. Paradito callaron, no pagaron un centavo y encima se ganaron unos manguitos también encima con esta famosa estatización de la deuda. En este contexto cayó Alfonsín. Alfonsín en su campaña electoral prometió 2 cosas. Una, que iba a investigar la deuda, y la segunda, que iba a anular el famoso decreto de estatización. Eso fue tajante. Voy a anular el decreto de estatización. Punto. Promesas que quedaron en la Plaza de la República y al lado del obelisco, el último acto de campaña. Cuando él sube, se nombra una comisión. Los radicales son muy particulares para esto. Los radicales, cuando hay un problemita, siempre nombran una comisión. Esto ya viene de la época de Irigoyen, no de ahora. Es una cosa muy típica de los radicales. Ellos nombran una comisión, saben que la comisión va todavía muerta. Una comisión a la que no le dieron ni 5 de apoyo, ni siquiera un lugar físico para moverse. La cuestión, que no se investigó gran cosa,
Y en el año 85 Alfonsín termina reconociendo la deuda. Y aquí hay una cosa que hay que decirla claramente. Alfonsín tuvo en sus manos no reconocerla, porque había un antecedente. Había un antecedente que era a principios del siglo XX en Costa Rica, que Costa Rica, un gobierno que había venido después de un gobierno militar, no había reconocido la deuda del gobierno militar y fue aceptado. Alfonsín no intentó absolutamente nada. Y uno se pone a pensar y buscar los motivos de por qué no resolvió absolutamente nada. Entonces, a ver, uno empieza a relacionar cosas, y más ahora, después de tantos años, empiezan a relacionar cosas. Uno de los grandes beneficiarios del gobierno de Alfonsín fueron los familiares de los desaparecidos, que cobraron cada uno $250.000. En realidad cobraron $83.333, porque esos $250.000 se dividían en tres partes. Una parte que era para el familiar del desaparecido, $80 y pico de mil. Les puedo asegurar que con $80 y pico de mil se compraba un departamento, salía $10.000. Departamento de 2 ambientes, entonces salía $10, $11.000. Se compraba 6, 7 departamentos con esa plata. A esa fecha, 1985, 86, 87. El otro tercio iba para las organizaciones de derechos humanos y el otro tercio para los abogados. Y también quedan ciertas dudas, porque Alfonsín era abogado de Santucho. Bueno, hay ciertas dudas que hay ahí, pero el tema fundamental es este. A ver, nadie puede saber a ciencia cierta en función de qué número pagaron las indemnizaciones. Los 8.600 que habían en el libro de la CONADEP, los 7.000 y pico que son los que había en el año 1979 recolectado la delegación que vino de la OEA acá, ¿en función de qué se pagaron? ¿Cuánto se pagaron? Pero vamos a hacer una cifra cualquiera. Supongamos que pagó con la cifra de la CONADEP. 8.600 y pico había personas que había ahí. A $250.000 nos está dando más de $2.000 millones de esa época, que es una moneda importante. ¿De dónde saca Alfonsín ese dinero para pagar eso cuando tenía un país hundido y endeudado y al que no le daban un mango? Uno puede suponer que se lo dieron a cargo de deuda externa, porque él entregó cuando se fue, había como $70.000 millones de deuda externa, de 45 le dio como a 70.000. Que le metieron en el paquete esto con tal de que no se investigue nada. Y en el 85 la reconocen la deuda. Ahí se perdió la gran oportunidad. Cuando cae Menem, cuando sube Menem, en el 89, en ese mismo año, en Estados Unidos sale el famoso Plan Brady, que era un plan de renegociación de la deuda externa de los países emergentes. Un plan recontra leonino. Era como que lo agarramos del cuello y apretamos del cuello y lo hacemos esto. Una cosa que olvidé de decir recién es que esos $45.000 millones que deja el gobierno militar estaban concentrados en los organismos financieros del mundo. Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco de París, esos organismos financieros del mundo. Estaban ahí en 5, 6, 7 organismos, estaban concentrados todo el dinero. Con el Plan Brady, con el espejito de una quita que se hacía, que se dejaba de hacer, que al final la quita no era quita nada, era una soga en el cuello que le ponían a los países que no podían pagar la deuda. Y con Menem se produce el famoso tema de las privatizaciones con bonos de deuda. Le cerraba al sistema global, le cerraba el negocio, recontra cerraba el negocio. Con el Plan Brady se produce una cosa muy particular, y es que se pulveriza la deuda externa. Los bancos empiezan a ser acreedores de la deuda externa, porque el Plan Brady se cambiaron, se hicieron nuevos títulos de deuda, reemplazando los viejos por nuevos importes que se incluían quitas, y no quitas, recontra quitas y recontra cosas que le ponían encima.
La cuestión es que se renovaron los títulos. Esos títulos van a los bancos y los bancos los reparten entre su clientela. Entonces, de golpe, de pasar de tener la totalidad de la deuda 5, 6 o 7 organismos internacionales, pasan a tener los miles de ahorristas. Usted era cliente de un banco determinado X y le ofrecían como alternativa de buen rendimiento un bono de deuda externa argentina. Usted lo compraba, su gerente del banco, conocido, amigo, se lo decía. Lo compraba. Entonces se pulveriza la deuda. Por eso en un momento determinado en la historia argentina, cuando Argentina va a entrar a un default, que si no se dice, se comentó mucho, sí, estamos estafando al plomero de Nueva York, o al carpintero de España, o al tintorero de Japón. Sí, porque eran los tenedores nuevos de la deuda. Ya no eran los 4, 5, 6 organismos multinacionales. Excelente jugada del poder mundial. Excelente jugada. Pulverizar la deuda. Cavallo, como ministro de Economía de Menem, lo que hace es sacarle la investigación, la deuda privada externa al Banco Central y se la da al Citibank, con todos los bancos que son amigos de la casa, ¿no? El Banco Morgan y toda esa gente que son los que siempre nos han ayudado a salir adelante. Y Cavallo, como buen argentino que es, se la saca al Banco Central y se la da a toda esa gente. Y acá viene la famosa privatización de las empresas con bonos de deuda pública. Bonos de deuda de que Argentina, que estaba prácticamente en default, se compraban al 11 o al 12 o al 13, a lo sumo al 15% en el mercado de capitales. A ese precio compraron todos los bancos. Y se las vendían a las empresas que iban a comprar empresas privatizadas en Argentina, que se podían comprar las empresas solamente con bonos de deuda. El negocio había que ser redondo. Se lo vendían al 45 y al 50% a los bancos. Es decir, el banco se ganaba desde el 15 o del 14 o del 13 al 50%. Único en la galaxia ganaban 3 o 4 veces la inversión. Y las empresas se la dejaban acá, que se la tomaban a precio nominal, a veces un poco menos del precio nominal. Otro negocio para las empresas. Que encima que compraban a precio bill menos del 25% del valor, con esa diferencia de cambio que se hacían del pase del bono de deuda, sacaban gratis. Acá la mayoría de las empresas fueron sacadas gratis. Un solo ejemplo, para no ser más largo esto. El caso testigo de las privatizaciones fue Entel, que se privatizó. La primera fue la Telefónica. Se nos acaba de firmar un martes la privatización. Era la primera empresa que se privatizaba. Y no firman el martes. Durante el gobierno de Alfonsín se había hecho un plan de ahorro predio para teléfonos. No se conseguía el teléfono en aquel tiempo. Y sacó un plan de 200.000 líneas telefónicas a pagar con un ahorro predio. Era el famoso plan Megatel. Cuando se va a privatizar ese plan Megatel, las 200.000 líneas, se le dan 100.000 líneas a Telefónica y 100.000 líneas a Telecom. Esas líneas Telecom y Telefónica las vendieron a $1.250 o $1.300. Así que tenemos 135 millones de dólares del plan Megatel, que ellos no pusieron un centavo y se encontraron con 100.000 líneas. A los que habían comprado el plan Megatel, pito catalán, después que vendieron las 100.000 líneas, empezaron a moverlas a la empresa y ahí empezaron a darle bola ahí y empezaron a sacar la gente que había estado pagando el plan Megatel. Bueno, pero eso estaba acordado de antes. ¿Qué es lo que pidió la Telefónica el día martes que no quiso firmar el contrato y a todo el mundo se le cayeron los pantalones? La Telefónica había pedido la recaudación del último bimestre, que la había prestado Entel. Por supuesto que se la dieron. En la recaudación del último bimestre no solamente había el abono de Entel, que le cobraba a los miles de clientes que tenía, sino que estaban los impuestos.
también. Y también se quedaron con los impuestos. Y también se quedaron con un aporte especial que se hacía a la factura telefónica, que era para los jubilados. También se quedaron con la factura completa. Lo que usted paga, se quedaron con eso. Entre la línea Megatel y la facturación del mes anterior, no sé si Telefónica gastó 20 millones de dólares para pasar casi con la empresa. Algo parecido pasó con Aerolíneas, cuando Iberia vendió todos los 27 aviones que tenía la línea, vendió los simuladores de vuelo y todo, y con eso pagó, después los alquiló los aviones, y con eso pagó lo que había pagado la empresa. Las llevaron gratis las empresas. Pero estamos hablando de deuda externa. Aquí hay otro tema que hay que tener en cuenta, y este hay que buscarlo alguna vez. Yo lo leí en un artículo del diario La Nación, habrá sido por el 90, 91, 92. Había que bajar un día a esos muchachos que son ratas de biblioteca, buscarme la biblioteca de la Biblioteca Nacional, el diario, y buscarla, donde La Nación comentaba como una cosa muy particular, una especie de apostilla, los papeles que venían, que llegaban a cambio del pago de las empresas. Usted como yo puede pensar, cuando hablamos de título de deuda externa, un cartón todo filigranado, con el escudo argentino, un montón de sellos. En ese artículo de La Nación dice acá entra cualquier cosa. Cualquier cosa con un sello de una firma era tomado como bono de deuda externa. Entró cualquier cosa acá. Si no, y esto no se habla. La deuda externa siguió porque Menem del 67, que la decidió 70, la llevó como a 115, 120, habiendo entregado todas las empresas públicas. Miren, si tomamos en cuenta lo que entró supuestamente de deuda con los papelitos de color y los blancos y los negros, todo, en el canje de deuda por empresas, Menem más que la duplicó la deuda externa. Entonces entramos en esa vorágine así. Y siguió andando, viene la caída de la Rúa, con el destelote que se arma en el 2001, y ahí nace otra vez deuda externa. A de la Rúa le encajaron 45.000 millones del mega canje, de los cuales a Argentina llegaron 5.000, 40.000 fue para pagar intereses de deuda atrasados, y la propaganda en aquel momento del gobierno era que ya con el mega canje éramos Gardel con todos los guitarristas, y de los 45.000 entraron 5.000 nomás. 40.000 fueron a pagar intereses y deuda atrasada, que no se está pagando. Con Dualde, como Dualde devalúa en el 2002, empezaron todos a tirar la bronca por el famoso seguro de cambio y el vaciamiento que había habido acá. Se llevaron prácticamente cuánto dólar había en Argentina. Está esa famosa cosa que nunca se investigó, de los 70 camiones de caudales que se los vieron pasar en la autopista Seiza. Y Dualde firma otro seguro de cambio para los bancos. Mientras la gente golpeaba las ventanas de los bancos, le devuelvan la plata, él firma un seguro de cambio para los bancos, que son como 40 o 50.000 millones más de deuda, como seguro de cambio a los bancos y a las empresas, reconociéndole la devaluación. Con todo ese despelote se encuentra el kirchnerismo. Yo hablé con Giuliano cuando estaba en TV1 todavía, en el 2014, ahí por el mes de julio, agosto del 2014, estuve 40 minutos con Giuliano solo en una oficina, éramos 4, 2 amigos míos y con él, porque estábamos esperando para grabar. Y entonces empezamos a hablar con Giuliano y le digo, escuchame una cosa, ¿cuánto se debe exactamente, estamos hablando del 2014, de deuda externa? Entonces me dice, en total, calcular a vuelo de pájaro, me dice 300.000 millones de dólares. Le digo, ¿cuánto hay en el país y cuánto hay afuera de esos 300.000? Me dice, calcularle que afuera acá 100.000, de adentro 200.000. Y entonces no tenemos ningún problema. 100.000 millones para la Argentina en el exterior no es nada. Está muy abajo del PBI. Eso lo refinanciás a 15 años con una tasa de 7, 6, 7%, en cuotas de 13, 14.000 millones de dólares por año. En 15 años quedamos sin deuda. Y me dice, sí, pero la deuda que tenés es la que te queda en Argentina, te quedan dólares. Sí, te quedan dólares, pero me queda en Argentina.
yo se la puedo manejar de cualquier forma, porque son tenedores que están en Argentina, muchos tenedores en el propio Estado. El Banco Central que le sacaban, porque Cristina, lo que hicieron los Kirchner es donde había un mango, se lo sacaban y le entregaban un bono de deuda. Entonces estaba todo, donde había un peso, como decía el tango, donde hay un mango viejo Gómez, donde había un mango, se lo llevaban y te ponían un papel de colores. Entonces estaba empapelado todo con bonos de deuda. Pero teníamos nada más que 100.000 millones en el exterior. Hasta que vino Macri. Y con Macri lo que hacemos es volver a tomar deuda en el exterior. Entonces, esa ecuación que resultó ser favorable, los Kirchner fueron pagadores seriales, pero en una medida quedó esa cosa positiva de que las dos tercios de la deuda quedaron en el país, solamente un tercio quedó afuera. Con Macri se rompió eso. Pero yo quiero llegar a esto, porque todavía se escucha en la televisión mucha gente que dice, no, pero tenemos que revisar la deuda. Es muy difícil. Es muy difícil. La reconoció Alfonsín, que es un gobierno democrático. La reconoció Menem con el Pan Brady. Montones de presidentes, de la Rúa, Duhalde, los Kirchner, todos han pedido plata y han tomado plata en función de estas deudas externas. Macri ahora. Es muy difícil hoy, salvo que algún abogado me llame y me diga, no, mirá, hay alternativa para hacerlo o no hacerlo. No engañemos a la gente. Y ya te lo está diciendo alguien que en el año 2002 andamos por la calle haciendo dos conferencias hablando del expediente Olmos, y para ahí Olmos es un prócer. Pero estamos hablando del expediente Olmos de 1981, en la década del 80, 90, y ya en el fin del 2017 es muy difícil encajar eso mismo acá, a la deuda externa, que tomar la solución de otro tipo de forma. Ahora, por supuesto, si tenemos una canilla abierta como este gobierno de inútiles, que lo único que hace es endeudar y endeudar el país, es muy probable que no tengamos solución. Pero no le digamos a la gente que la panacea es la revisión de la deuda, porque hoy en día, con todo el agua que corrió bajo del puente, es muy difícil. Podemos investigarla y hay que investigarla. La investiguemos, macanudo. Y le digamos al mundo que nos estafaron, que acá hay 500 ilícitos, que algunos son vergonzosos. Y digamos las estafas que hubo cuando se estatizó la deuda externa privada. Digamos absolutamente todo eso y dejémoslo al sistema para la miércoles. Eso no quiere decir que con eso no la paguemos. Ojo con este detalle. Si algún abogado cree que tiene equivocado, va y me lo dice. Yo creo que en este momento acudir al expediente Olmos no es tan fácil. Hay veces que no es tan fácil. Vamos a ir ahora con algún par de temitas de actuales de ahora, porque el país está entrando para mí en situaciones bastante ya definitorias, ¿no? Vamos a ver otra cosa. Cristina Fernández da toda la impresión de que va a ser candidata a senadora. Digo, tengo impresión porque las listas cierran creo que mañana a la noche. Pero todos dicen que sí. Es muy curioso y es penoso para el país que estemos gobernados por gente que la única alternativa posible para movilizar a gente a que los vote sea el miedo hacia el regreso de Cristina. Porque de lo único que hablan los medios es de eso. Cristina candidata, la vuelta al pasado, otra vez los delincuentes. Absolutamente todo eso. Es muy triste que alguien quiera gobernar la Argentina y no tenga otra cosa que ofrecer a la población que eso. Eso solo lo define a esta gente que son, no digo inútiles, son útiles, pero evidentemente son útiles para otras, no son útiles para la Argentina. Cuando se hace el acto de Cristina Fernández en la cancha de Arsenal, se hace un acto en Comodoro Pi, donde había 3.000-4.000 personas, para reclamar justicia. Yo hay una cosa que no la entendí, es que si vamos a reclamar justicia a los jueces, vayamos un día laborable. Vamos a hacer batifondo con pancarta, con carteles, el día que no hay un solo juez en la corte, un feriado.
No hay un solo juez en el edificio, un solo secretario, un solo fiscal. No hay absolutamente nadie ahí. Y vamos a hacer un acto ahí. No la entiendo. Y otra cosa que me llama la atención es que esa gente, por eso esta grieta que se abrió en Argentina es muy complicada, esa gente que fue a Comodoro Pi, si realmente están quejándose y buscando justicia porque Cristina Fernández no esté presa, muchachos, cambien de lugar. Vayan frente a la Casa de Gobierno o vayan a la Residencia de Olivos y tiren la bronca a Macri, porque si Cristina no está presa es por Macri. No hay otra alternativa. La justicia en Argentina desde tiempos inmemoriales se mueve al compadre que gobierna, sea blanco, negro, gordo, flaco, de derecha o de izquierda. El que gobierna dicta la agenda. Por un montón de cosas, por convivencia con el poder como hubo siempre. Por miedos al carpetazo, el cogido de los restos de la magistratura, porque hay complicidad entre las mafias. Si Cristina no está presa es porque Macri no dio la orden de meterlo presa. Y si Macri no dio la orden de meterlo presa, hay varias alternativas. Una es esta de usarla a ella ahora como punching ball para la campaña, y otra es que tampoco Mauricio puede darse ningún lujo, porque en la volteada cae él también. Como está pasando en Santa Cruz. ¿Por qué no interviene Santa Cruz? ¿Por qué no interviene Santa Cruz? Con el esparramo y disparen que en Santa Cruz, ¿por qué no interviene? No le conviene a nadie intervenir Santa Cruz, ¿no? Porque si interviniera Santa Cruz, podríamos averiguar, por ejemplo, qué pasó con los 600 millones de dólares que se robaron de la provincia. Por ejemplo. Sería interesante tener a mano toda la documentación que existe en la provincia, en la capital de la provincia, para empezar a rastrear qué pasó con esos famosos 600 millones de dólares de 1993. También podríamos desactivar la ley de lemas para hacer elecciones libres y que gane otra persona. Porque uno lo ve a Alicia Kirchner completamente tranquila ya, sabiendo que en el juego al gobierno tampoco le conviene en este momento intervenir la provincia, porque si no han intervenido es porque no les conviene, por complicidad, porque han evaluado determinadas cosas, porque han puesto a la mesa varias cosas, no les conviene. Porque tampoco tener un interventor como la gente para mandar ahí, porque si van a intervenir la provincia para hacer como hizo de la Rúa en su momento, de mandar a Mestre a Santiago del Estero, a Corrientes, que todavía no andan buscando los correntinos, a ver si recuperan algo de lo que se llevaron, porque uno de los que estaba en Corrientes con Mestre era Aguad, que ahora es ministro de Macri. Aguad también fue la intervención de Corrientes que mandó de la Rúa, y ahí los correntinos dicen que le falta plata, y unos cuantos millones. Y también es Schiaretti en Santiago del Estero, Jiménez, creo que fue Schiaretti en Santiago del Estero, tampoco puede pisar a Santiago del Estero. Entonces, a ver, las intervenciones en Argentina, porque se ha elegido mal la persona, porque viene condicionada, porque toda la dirigencia política en Argentina, desde la Quiaca hasta Ushuaia, es la misma, con el mismo olor, ya no tiene distinto olor, es el mismo olor. Entonces cualquiera que toque a cualquiera es un boomerang que vuelve y me pega a mí, porque en los negocios estamos enchasclados absolutamente todos. Porque acá cuando se habla de las coimas de Odebrecht, que se están lavando las manos, están ratificando que le dieron plata arriba, pero aparte, acá no vamos a decir vamos a enchafrarlo a Debido y a Julio López, nada más que a ellos dos, y los empresarios que se beneficiaron con esas coimas se lavan las manos. Porque si alguien coimió para hacer una obra, el que hizo la obra se benefició con esta coima, y a ese no lo tocamos. Lo vamos a decir, bueno, se llenamos al dedo a Julio Debido, a López, a Jaime, lo llenamos al dedo a ellos, y los empresarios, de los cuales Macri es uno de ellos, no los tocamos. Por eso que en este país nadie puede tocar absolutamente nada. Nadie puede tocar absolutamente nada. Ni las jubilaciones.
Hoy me mandaron otro día un artículo. Hay pila de gente en Argentina, pila de gente que tiene beneficios jubilatorios, que se jubila a los 50 años de edad con 20 años de servicio. Y con jubilaciones que van entre el 82 y el 100% del último sueldo. Y esto le están sacando, primero querían sacar los subsidios discapacitados y ahora le querían sacar las pensiones a las viudas. 4.000, 5.000 pesos. Yo no sé si esto se maman con bebida alcohólica berreta, porque eso ya no es un plan. Eso es cualquier cachivache. Pues yo puedo entender y entiendo que el gobierno, ese gobierno que tenemos ahora, persigue a la clase media, a la clase baja. Ellos piensan nada más que en ricos y pobres y están con los ricos. Eso se entiende perfectamente. Ahora, cometer estas burradas de agente de mujer, una mujer que hace 30 años que está viuda, hacerle mandar, presentar el certificado de casamiento. Posiblemente se casó hace 60 años. Se dan casos de gente que tuvo que ir a Santa Fe a buscarlo, caminar, hacer 200, 300 kilómetros y comerse la cola para pedir un certificado de casamiento que ya no lo tiene más. El día que te dieron la pensión, hace 30 años, cuando te dieron la pensión de tu marido o de tu mujer porque quedaste viudo o viuda, ese día te pidieron los papeles y lo presentaste. Si no, no había forma que te la dieran. Si los perdieron, búsquenlo. Yo quiero mostrar que mandaron hoy un tiquecito de un abogado que sacó una reparación histórica recién sacada. Me lo mandaron hoy en la mañana, hoy viernes a la mañana me lo mandaron. Véanlo, el tiquecito ese. Fíjense cuánto es la jubilación que cobra este hombre, cuánto es la nueva jubilación que va a cobrar, la actualización de la jubilación, y cuánto es el retroactivo. Miren el tiquecito y enseguida lo comentamos. Ese jubilado corre el riesgo de que sí, lo agarren en la calle y lo revienten a palo, porque va a cobrar 4 pesos con 50 de aumento. Y dan un retroactivo de 175 pesos. Yo no sé si esto es tomada de pelo. Son una manga de una sarta de idiotas que no tiene sentido. Porque había montones de denuncias sobre la reparación histórica, que es una vergüenza, que están chantajeando a viejos, y a viejos de 80 y de 90, y lo están chantajeando. Agarrás esto o no agarrás nada, y te vas a morir y no vas a cobrar nada, porque están cayendo cosas en las cámaras de apelaciones, y la cámara de apelaciones hoy, estamos en junio del 2017, está recibiendo recién las cosas que mandaron los juzgados de febrero del 2015. Hablando de 1 año y medio de atraso para que reciba la Cámara el expediente que el juzgado que le dio fallo y lo mandan. Y estos atorrantes mal paridos apelan y va a la Cámara. La Cámara va a recibir entre 1 año y medio, tendrá que tomarse su tiempo a resolverlo, y después a partir de ahí se lo mandan van a pedir de vuelta a la Suprema Corte, y la Suprema Corte, buenos días, buenas noches, cuando querramos sacar uno lo sacamos. Entonces el jubilado se muere y nadie cobra. Ese es el plan, muchachos. Sacarle guita a los otros no, te hacen el raterío, sacarle gente a los pobres, Mauricio. Cada vez te das más cuenta vos de esto, Voy terminando. Esta gente me pone nerviosa a mí. Yo la vez pasada comenté de esas famosas manga de traidores que hubo el 26 de mayo de 1973, cuando se vota en el Parlamento de Apuro el indulto a los guerrilleros que estaban presos, y se abren las cárceles para sacar a los guerrilleros que estaban presos, y son los mismos guerrilleros que a partir de ahí empezaron a accionar de vuelta, provocaron el golpe militar, con todo lo que todavía hoy, 40 años más tarde, estamos pagando y no podemos cerrar esa grieta. Eso comenzó, entre otras cosas,
el 26 de julio de 1923, cuando se abren las cárceles porque había una manga de traidores a la patria, de diputados y senadores que votaron por unanimidad, es hindú. Y yo dije la vez pasada que fui siguiendo el rastro de esa gente, voy a prepararlo, un día lo vamos a publicar, y entre esos delincuentes comunes que son los senadores y diputados, hubo gente que llegó a ser presidente de la nación, gente que llegó a ser gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, intendentes, diputados, senadores, hubo de todo en esa lista. Esa es la clase dirigente que lo siguió gobernando durante 40 años. Entonces no podemos tener otro futuro que el que tenemos, porque nos gobierna esa gente. Y ahora vengo a colación esto, porque he recibido otra nota con otro listado, que es un listado de 222 montoneros que quedaron, explicar por qué están vivos, de la represión militar. Y esos de los 222, hay 100 que se han integrado nuevamente a la sociedad, en la política de la sociedad. Porque hay otros que se dedicaron a su trabajo, otros fueron profesionales y su profesión, otros fueron empresarios, pero hay 100 que siguieron su campaña política, se integraron a la democracia. La pregunta que uno les podría hacer es ¿por qué no se integraron en 1975, 74, no? Cuando se juntaron para voltear un gobierno constitucional. Y después muchos de ellos apoyaron un gobierno como el de Menem, que es diametralmente recontra peor que el gobierno de Isabelita, por ejemplo. Y el de Menem no lo sabotearon, el de Isabelita le hicieron pelota. Como pelón a la cabeza también. Esos tipos tenían que responder, ¿no? ¿Por qué se integran ahora a la democracia integrante? Lo que demuestra que son una manga de colaboracionistas que se prestaron al juego de sabotear la democracia para que vengan los militares. En esos 100 los fui rastreando a todos, a esos 100 los rastreé a todos, esa lista la tengo terminada. Los cargos que tuvieron cada uno después. Ahí también, hay ministros, hay gobernadores, el procurador de la nación, diputados, senadores. Entonces uno llega a esta triste conclusión, ¿no? Entre esa clase dirigente que firmó los indultos, votó los indultos en 1973, y estos 100 montoneros que volvieron a interceptarse a la democracia. ¿Qué queremos? ¿Otro país? ¿Otro país? ¿No merecemos otro país con esta dirigencia política? Recemos todavía que estamos acá y todavía este país no se... Le queda poco, pero por lo menos recemos que llegamos hasta el 2017 entero a este país. Que todavía existe una sola bandera desde la Quiaca hasta Ushuaia. Recémosle por lo menos eso. Porque es insólito que este país se mantenga con esa clase dirigente que fue votada por la gente. Este es un país que no tiene memoria 2 meses, 3. Ya no hablemos de 10 años. 10 años es para ir a la prehistoria este país. Pero este país no sabe quién era hace 3 meses una persona. Voy a terminar con una cosa tonta. Y a veces las cosas tontas sirven para conocer a la gente. Yo siempre me baso en las cosas, digamos, más insignificantes, más pequeñas, que son las que miden a la gente. Y vamos a este caso con el fútbol para todos en Argentina. Cuando sube Macri, bueno, no voy a hablar de que terminar con el fútbol para todos, no es el hecho ese. Yo voy a hablar de otra cosa, de la transmisión. Cuando sube Macri, negocia y aparecen los pulpos grandes, Canal 11 y Canal 13, que se deciden que ellos van a transmitir los partidos más importantes. Entonces se alternan entre ellos, o entre Canal 13 transmite hoy Boca y el otro transmite River, y la semana que viene es al revés. La cuestión que entre esos 12 canales, 13 y 11, transmitían los 5 equipos grandes. Y no solamente eso, es que si habría algún partido importante
que no participaran uno de los 5 equipos grandes, pero es un partido importante que iba a tener, que era trascendente y que iba a tener audiencia, también lo iba a transmitir Canal 3 y Canal 11. Y así pasó durante 1 año y medio. El campeonato terminó la semana pasada, prácticamente, con Boca sale campeón. Entonces, de esta fecha que se cumplió durante la semana, el único partido televisado por estos medios fue el de partido de Boca en Bahía Blanca cuando sale campeón. Todos los demás partidos lo transmitió la televisión pública y Deporte TV. Aún el de River, aún el Independiente, aún el de Racing, absolutamente todos. Esto es una demostración cabal de cómo van a los mangos. Y aparte de la presión que tienen, porque lo obligaron a Canal 7 a transmitir 14 partidos en 2 días o en 3 días, le hicieron pelota a la programación. No les importó absolutamente nada a la gente que está trabajando en ese canal, que tiene un programa, no importa el programa que sea. Y si no, hoy vos no tenés programa porque vamos a transmitir un partido a otro y otro. Canal 7 transmitió 14 partidos en 2 o 3 días. Le hicieron pelota a la programación. Esto para que se vea lo que es esta gente, que vienen solamente a hacer negocios, no vienen a otra cosa que hacer sus propios negocios. Y yo quiero chequear, y con esto termino definitivamente, la cifra que se está evaluando que va a gastar el gobierno para la campaña electoral. La escuché, no la puedo todavía decir porque tengo miedo de decir cualquier cosa, pero llega a ser cierto, es quizá una de las botadas más grandes que tenemos en los argentinos. Yo de esta gente puedo esperar absolutamente cualquier cosa, cualquier cosa. Entre estos que están ahora y los que se fueron y quieren volver, está lo peor de la Argentina de los 200 años de 210 años más o menos ya de independencia. Lo peor, yo digo 110 porque yo tomo desde 1806, más o menos 1807 la independencia argentina, de cuando se fueron los ingleses de acá. Desde ahí, lo peor de lo peor se dio en los últimos 15 años, 12, 13, 14 años. 15, metiendo 20 años, metiendo la Dualde en el medio. Desde 2001, 2002 para acá. Lo peor de la historia argentina está acá. Buenas noches.